El caso Almería. 10 de mayo de 1981. El caso Almería fue el nombre que recibió el proceso en el que se juzgó a varios miembros de la Guardia Civil por la tortura y el asesinato de 3 jóvenes en Roquetas de Mar, provincia de Almería. Antecedentes. A comienzos de la década de 1980, la democracia española distaba mucho de estar consolidada. El fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 evidenció el descontento existente entre algunos altos mandos militares respecto a la situación de crisis económica y política que asolaba al país, junto con los numerosos atentados ejecutados por la banda terrorista ETA contra miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil. En este sentido, el 7 de mayo de 1981, el grupo terrorista ETA atentó en Madrid contra el teniente general Joaquín de Valenzuela, que en aquel momento era el jefe de la Casa Militar del rey Juan Carlos I. El ataque se realizó utilizando la llamada técnica argelina. Los 2 terroristas seguían en motocicleta al Dodge Dart del Ejército de Tierra en el que viajaba el general. Cuando el vehículo se detuvo en un semáforo, a la altura del número 5 de la calle Conde de Peñalver, la moto se situó a su lado y el acompañante colocó sobre el techo del coche una bolsa que explotó segundos después mientras ambos terroristas huían. Como consecuencia de la explosión fallecieron el teniente coronel Guillermo Tebar Saco, el suboficial de la Guardia Real Antonio Nogueras García y el soldado conductor Manuel Rodríguez Taboada, miembro también de la Guardia Real. El general Valenzuela sufrió graves heridas, pero salvó la vida, falleció en 1996, asimismo resultaron heridos 20 viandantes. Detención y crimen. En este contexto, el día 8 de mayo de 1981, 3 jóvenes residentes en Santander, Cantabria, Luis Cobomier, 29 años, nacido en Santander y empleado de Aceriasa en Nueva Montaña, Juan Mañas Morales, 24 años, originario de Pechina, Almería, y destinado en las dependencias de FEBE en la capital cántabra, y Luis Montero García, 33 años, natural de la Fuente de San Esteban, Salamanca, y empleado de Fiesa en Boo de Guarnizo, se trasladaban a Andalucía hasta la localidad natal de Mañas, para asistir a la celebración de la primera comunión de su hermano Francisco Javier. Al pasar por Manzanares el Real, Madrid, sufrieron una avería en su coche, propiedad de Cobo, y se desplazaron en tren hasta Alcázar de San Juan, Ciudad Real, para dirigirse después a Puerto Llano, donde alquilaron otro vehículo, un Ford Fiesta de color verde, para poder llegar a su destino. Se especula que el dueño de la empresa de alquiler se sintió extrañado por la prisa que tenían los 3 viajeros y comunicó sus sospechas a la Guardia Civil por si pudieran ser los terroristas que habían cometido el atentado en Madrid días antes y cuyos retratos robot aparecían en prensa y televisión. El sábado 9 de mayo llegaron a su destino y al día siguiente se desplazaron a Roquetas de Mar, Almería, para visitar a otro hermano de Juan Mañas. En esa localidad fueron detenidos a punta de pistola por la Guardia Civil con la intención de trasladarlos a la comandancia de Almería. Al día siguiente aparecieron sus cadáveres, calcinados y con múltiples impactos de bala, dentro del Ford Fiesta, cerca de Gergal. La versión oficial de la Guardia Civil indicaba que los detenidos se trasladaban a Madrid dentro de su propio vehículo, conducido por un guardia y vigilados por otro en el asiento del copiloto. Que a la altura del kilómetro 8,350 de la carretera de Gergal los 3 detenidos agredieron al conductor del vehículo, el cual saltó del coche como también hizo el otro guardia. El mando de la comitiva, el teniente coronel Carlos Castillo Quero, que circulaba detrás en otro coche, detuvo la caravana y ordenó disparar al Ford Fiesta que cayó por un terraplén envuelto en llamas sin que ninguno de los 11 guardias civiles que escoltaban el traslado pudiese hacer nada para sofocarlas. El proceso. El juicio por la muerte de los 3 jóvenes se inició el 14 de junio de 1982 en la Audiencia Provincial de Almería. El fiscal calificó los hechos como constitutivos de delito de homicidio y pidió en su escrito de conclusiones la pena de 42 años de prisión para el teniente coronel Carlos Castillo Quero y 27 años de prisión para los otros 2 acusados. La sentencia que puso fin al proceso se dictó en julio de 1982.
declaró probado que el teniente Castillo y sus hombres torturaron hasta la muerte a los 3 detenidos en un cuartel abandonado llamado Casafuerte y que posteriormente, y con el fin de intentar eliminar evidencias, despeñaron su vehículo por un terraplén, le dispararon numerosas veces y le prendieron fuego. El teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Castillo Quero fue condenado a 24 años de prisión mayor como autor de 3 delitos de homicidio, quedando en libertad condicional el 6 de octubre de 1992. El teniente Manuel Gómez Torres y el guardia Manuel Fernández Llamas fueron condenados por los mismos delitos a 15 y 12 años de prisión respectivamente, con la atenuante de obediencia debida. Al mismo tiempo, la sentencia impuso a los condenados la obligación del pago de una indemnización de 4 millones de pesetas a las familias de cada una de las víctimas. Castillo Quero, en libertad condicional desde el 20 de julio de 1992, falleció en Córdoba el 2 de abril de 1994 de un infarto de miocardio a los 60 años. Homenajes a las víctimas. Desde mayo de 2021, con motivo del 40 aniversario del suceso, un monolito recuerda los hechos en el punto kilométrico de la carretera de Gergal, Almería, donde se halló el coche calcinado. En octubre de ese mismo año fue inaugurado un monumento en recuerdo de las víctimas en la Plaza de las Estaciones de Santander, Cantabria, ciudad de la que partieron los 3 asesinados. En 2023 el gobierno va a celebrar un acto de recuerdo con los familiares de las víctimas en el que entregará sendos diplomas de reparación. El caso Almería representa uno de los capítulos más oscuros de nuestra democracia. 3 jóvenes inocentes fueron confundidos con los autores de un atentado etarra y, sin tiempo material para ser identificados, fueron sometidos a torturas hasta la muerte. Luego fueron despeñados en su coche en un vano intento por borrar la huella del crimen. Lo grave es que los autores de estos asesinatos fueron guardias civiles. Solo 3 de ellos fueron finalmente condenados por los hechos ocurridos en mayo de 1981. 27 años después, las familias de Luis Cobos, Luis Montero y del andaluz Juan Mañas siguen intentando, sin conseguirlo, que se reconozca a sus hijos como víctimas del terrorismo. En 1981 se producía en España una de las más trágicas confusiones que la Guardia Civil jamás haya cometido. Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas fueron confundidos con 3 etarras. Los 3 jóvenes fueron torturados y asesinados mientras realizaban un viaje a Almería para asistir a la comunión del hermano de uno de ellos. Este suceso se recuerda desde entonces como el caso Almería. 2 días antes, la sociedad española se despertaba con un cruel acontecimiento. El atentado a manos de ETA del jefe del Cuarto Militar del Rey, el general Valenzuela. La bomba que ETA puso en su coche provocó la muerte de sus 3 acompañantes y graves heridas en el propio general. España entera quedó impactada por aquel atentado salvaje. Rápidamente las fotografías de los sospechosos cubrieron las portadas de los principales periódicos, buscando su captura. La colaboración ciudadana era de vital importancia para apresar a los asesinos. Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas eran compañeros de trabajo en Santander. Juan Mañas invitó a sus 2 amigos a la comunión de su hermano pequeño, que se celebraba en su pueblo, Pechina, en Almería. Animados por el viaje, partieron en un coche sin saber que su destino final iba a ser la muerte. En ese viaje, que está la clave de todo, se les avería el coche y entonces necesita otro coche. Un chaval los identifica como los 3 etarras que han aparecido ya en todas las portadas de los periódicos y en muchos carteles, han aparecido como
los autores del atentado al general Valenzuela. Ellos llegan a Manzanares, alquilan su coche y se van para Almería. Mientras tanto ya se monta la historia y hay un busca y captura de estas 3 personas como autores de la muerte del general Valenzuela. Atención todas las unidades, atención. 3 peligrosos terroristas armados se encuentran en Almería. Los 3 chicos llegaron a Almería. Pasaron la noche en casa de Juan Mañas y al día siguiente fueron a visitar Roquetas de Mar. Allí fueron detenidos por 11 guardias civiles dispuestos a capturarlos porque tenían la certeza de que eran los 3 etarras que habían atentado contra el general Valenzuela. Pues llegaron a Roquetas, se estuvieron en una tienda, compraron unos objetillos los muchachos, los otros, para su hermana. Cuando allí los cogieron, al salir de Roquetas los cogieron de la tienda, manos arriba. Pues echaron las manos arriba, los pusieron contra la pared. Allí los maniataron a todos y la muestra salió la mujer de la tienda. Dice, no le hagan nada, que me han pagado, son muy buenas personas, no le hagan nada. Pero iban 11 guardias civiles. Cuando se los llevan de Roquetas hasta allí, hasta el cuartel de Almería, después los pasan a Casafuerte, a toda la zona aquella del Cabo de Gata, y ahí es donde los interrogan a la manera que ese tipo de guardia civil, no estoy hablando en general, tiene para esclarecer los hechos y para que les digan que efectivamente son los 3 etarras. Allí estuvieron pegándole, allí estuvieron, a uno le faltaba un brazo, a mi hijo le faltaba un ojo. En los interrogatorios, Juan Mañas, el almeriense de Pechina, pedía que llamaran a su familia. Pero el teniente coronel Castillo Quero, que estaba al mando, no pararía hasta conseguir que declarasen que eran los etarras buscados. Mi hijo decía cuando estaba en el cuartel, déjame que llame a mi madre, déjame que llame a Pechina. No te dejamos que llame a nadie, son órdenes que tenemos. Pues hijos de vuestra madre, dejadlo que llame y cercaros a Pechina. Mi impresión es que Castillo Quero vio la oportunidad de colgarse una medalla profesional. Y Castillo Quero, hay que recordar que es un señor que había tenido problemas psiquiátricos. Y él le obnubiló la posibilidad de colgarse una medalla de detener a los asesinos de Valenzuela. Mientras tanto, los familiares de los 3 jóvenes comenzaron una intensa búsqueda, cuando faltaban horas para celebrarse la comunión a la que tenían que asistir. Pues ya viendo que es que no venían, pues ya mi marido salió y una pila de compañeros fueron al cuartel de la Guardia Civil de Almería y le dijeron, dice, pues le preguntaron, dice, no, es que ¿se cree usted que los tenemos aquí para comernos con patatas? Fue lo primero que le dijeron. Dice, no señor, yo vengo a preguntar a ver si lo han visto, aquí no se ha visto nada. Yo voy a hacer la comunión acompañado de mi hermano, mis padres pues se quedan pendientes de la búsqueda y bueno, pues muy tristemente hago la primera comunión sin la ilusión que tenía. La petición que se hace en la comunión, que todos los niños piden algo, yo lo que pedí que mi hermano apareciera. Un día después de la desaparición, encontraron el coche en el que viajaban los 3 jóvenes, quemado y con las 3 víctimas en su interior, en un barranco de la carretera de Gergal, un pueblo cercano a Almería. La Guardia Civil afirmó que los detenidos intentaron fugarse mientras los trasladaban a Madrid y montaron, de esta forma, su coartada. Según ellos, los montan atrás del coche esposado y delante va un guardia y un conductor. Esa es la explicación oficial. La explicación real, digamos, lo que verdaderamente ocurre es cuando sale del cuartel Juan Mañas, ya iba muerto. Y a los otros 2 es posible que también lo fueran o que realmente los mataron en el barranco. Cuando organizan lo que llamamos la caravana de la muerte, con dicen que van 4 coches, lo que realmente se sabe, y es un hecho objetivo, es que lo que aparece en el barranco es un solo coche. Esos 3 coches allí nadie los vio,
Lo que sí vieron es uno ardiendo en el barranco. Lo primero, para que eso ocurra, las víctimas tenían que ir vivos, o sea que no iban, no hubiesen tenido que ir esposados, y luego un vehículo, si eso le pasa al vehículo, el vehículo no se queda al pie del terraplén, se hubiera desplazado. Fueron miserables hasta para llenar el depósito, porque si iban a Madrid, porque echaron 3 o 4 litrillos nada más. En todo caso tenían que haber llenado el depósito, y además con la miseria de utilizar el dinero de ellos. No vino nadie a comunicarnos nada de nos enteramos por la tele. Es que tenían la mala intención de matarlos, como hicieron. El juicio del caso Almería se celebró un año después de la trágica muerte de los 3 muchachos. Las familias de las víctimas lucharon para intentar esclarecer los hechos. Gracias al abogado Darío Fernández, pudieron conseguir sentar a 3 de los 11 guardias civiles que participaron en los asesinatos. Uno de ellos, el teniente coronel Castillo Quero. Las presiones fueron muy fuertes porque era la primera vez que se juzgaba a la Guardia Civil tras la dictadura de Franco. Sabiendo que todo era una patraña, pues se pusieron a sacar cosas allí, a inventarse trapos sucios de cada uno de los chavales, incluso de la familia, contar historias que no venían al caso porque además no habían ocurrido, y que por encima de todo querían hacerlo ver que eran etarras. Se escucharon testimonios en esa sala increíbles, una actitud de Castillo Quero, de los responsables del asunto, de los abogados de la defensa, una actitud tan inaceptable, insisto, no en términos jurídicos, sino morales, ¿no? De no solo no mostrar el más mínimo arrepentimiento, sino de cuando ya se sabía que estos señores no tenían nada que ver con ETA, lanza y dice, bueno, eso es lo que se ha dicho, pero nosotros seguimos pensando que algo tendrían que ver. Y ya empezaron a declarar que si a mi hijo llevaba, que si le habían dado 14 tiros por el reloj del corazón. Y dije yo, que ha hecho mi hijo malo, para que tantos tiros le pegue. Y ya me mareé y ya me sacaron allí, me sacó la policía afuera. Y ya no me dejaron que entrar hasta que ya se acabó todo lo que estaban hablando de mi hijo. Sí, me han hecho polvo, hija mía. 14 tiros por el reloj del corazón. ¿Qué había hecho mi hijo para eso? ¿Qué había hecho mi hijo malo para que le dieran 14 tiros? ¿Y qué había hecho mi hijo para que le saltaran su hocico? ¿Y qué había hecho para que le saltaran la cabecita? Ay, Juan Mañas. Qué grande esa palabra, madre mía. Qué grande eso. Y que no haya remedio para una madre de esa manera, que no haya remedio. El tribunal que juzgó los hechos del caso Almería condenó a 24 años de prisión mayor al teniente coronel Castillo Quero, a 15 años de prisión menor al teniente ayudante Manuel Gómez Torres y a 12 años de prisión menor al guardia Fernández Llamas. Todos ellos con la atenuante de cumplimiento del deber. Los 3 fueron condenados como responsables de 3 delitos de homicidio en las personas de Luis Cobo Mier, Juan Mañas Morales y Luis Montero García. Las familias de las 3 víctimas recibieron 4 millones de las antiguas pesetas como indemnización. El sufrimiento que han tenido y siguen teniendo las familias no es nada comparable a la pena que se les impuso a los asesinos. Desde un punto de vista moral, a mí no me atenúa en absoluto la responsabilidad de un guardia civil que tortura salvajemente a un ciudadano hasta la muerte porque se lo han mandado. Bueno, pues no haberlo hecho. La muerte de una persona no está pagada ni con millones para nada, porque el dinero no vale nada, el dinero no vale nada. Nosotros lo que nos dieron 4 millones, el abogado se llevó 1 y lo que nos dieron, otro todavía está ahí. Han pasado 27 años desde que este fatal suceso tuviera lugar. Desde entonces, las vidas de las familias de estos 3 inocentes están completamente destrozadas.
ahora reclaman que se les considere víctimas del terrorismo y que el caso se recuerde para que alguno de esos guardias civiles que está hoy en libertad pueda por fin contar la verdad de lo que ocurrió ese fatídico 10 de mayo en Almería. Lo hemos hecho en 2 ocasiones. Hemos pedido al gobierno que se reconozcan como víctimas del terrorismo. Sabemos que no son víctimas directas de ETA, pero son víctimas colaterales de ETA. Entonces, de alguna manera queremos que se reconocieran como víctimas del terrorismo. En las 2 ocasiones que lo hemos pedido, nos lo han denegado. Yo espero que algunos de los guardias que participaron se les remuerda la conciencia y cuenten toda la verdad, aunque sería triste para nosotros conocer esa verdad, pero sí nos ayudaría a estar más tranquilos conociéndolo. Yo quiero que esto salga a flote y que sea y que quede como era Juan Mañas, y nosotros, que es una familia honrada, una familia decente, una familia trabajadora. Tengo fuerzas para sacar las palabras de mi hijo, porque quiero que la honradez de mi hijo que siga para adelante, que me estará escuchando mi hijo en el cielo.